Bien, todo este tema de gases y mezclas de gases en los cuales aplican las presiones parciales, les van a servir un montón para resolver todos los ejercicios en donde tengan más de un gas presente en la presentación. Por ejemplo, un ejercicio donde les diga que en un recipiente meten nitrógeno y helio, meten dióxido de carbono y helio y nitrógeno. Exactamente en esos ejercicios en los cuales tienen mezclas de gases, tienen que prestar atención a estas leyes y a lo que es presión parcial, al tema del volumen, etc. Vamos a tratar de trabajar primero con las dos variables que aplican, digamos, y que no son la presión, que son el volumen y la temperatura. Siempre que tenga una mezcla de gases, ustedes tienen que recordar que por propiedades de gases, que cada gas tiene que ocupar todo el volumen disponible. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo un recipiente de 10 litros y les doy el volumen total, y adentro de este recipiente tengo dos gases, tengo, no sé, helio, tengo argón, o incluso tres gases, también tengo nitrógeno acá adentro, los tres gases van a tener exactamente el mismo volumen total, porque cada uno de ellos se va a expandir para poderlo utilizar por completo. Entonces, hablando de volúmenes, el volumen de helio va a ser igual al volumen de argón, va a ser igual al volumen de nitrógeno y va a ser igual al volumen total. Entonces, en vez de hablar de volumen de uno u otro, directamente se habla de volumen y es el mismo volumen para todos. Con el tema de la temperatura, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un recipiente, ese recipiente está a una cierta temperatura, por decir 100 grados, y todos los gases que están dentro van a estar a exactamente la misma temperatura. Entonces nos habla de temperatura del helio, temperatura del argón, perdón, acá puse plata, no es plata, es argón. No se habla de temperatura del helio, temperatura del argón, temperatura del nitrógeno, sino que se habla de una temperatura global. Volumen y temperatura. Pero con la cantidad de materia y con las presiones no es así. La cantidad de materia es por un sentido lógico, digamos. Nosotros tenemos helio acá adentro, vamos a tener una cierta cantidad de helio, una cierta cantidad de masa, de materia, y por tanto una cierta cantidad de moles de helio. N de helio, que serían los moles de helio. También vamos a tener una cierta cantidad de argón, una cierta cantidad de moles de argón. Y también vamos a tener una cierta cantidad de moles de nitrógeno. Y en total, acá adentro, vamos a tener una cierta cantidad de moles totales, ¿sí? Que se podrían obtener como la sumatoria de todos los moles que hay adentro. Es decir, los moles totales serían igual a los moles de helio, más los moles de argón, más los moles de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora sí, vamos con el tema de las presiones. Este recipiente, cuando nosotros metamos el helio, el argón y el nitrógeno allá adentro, va a quedar sometido a una presión interna, ¿sí? Pero esa presión es debida a todos los gases que hay allá adentro. Esa presión a la que está sometida el recipiente completo se puede considerar como una presión total. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cada uno de estos gases, a su vez, si estuviera solo en el mismo recipiente, con el mismo volumen, la misma temperatura, haría una presión por separado. Y obviamente, si yo trato de meter todo esto junto, presionado en un recipiente, va a ser más presión todo esto junto que si los tengo por separados. Ahora, por ley de Dalton, si cada uno de estos yo averiguo la presión que genera por separado y la sumo, al sumarlas obtendría la presión total. Es decir, que acá en la mezcla, cada uno de estos estaría haciendo la presión que hace por separado, pero dentro de la mezcla. Y al sumarse la presión que hace el helio más la presión que hace el argón más la presión que aporta el nitrógeno, obtengo la presión total. Entonces, acá es la presión del helio más la presión del argón más la presión del nitrógeno. ¿Cómo puedo averiguar esas presiones? Bien, una forma sería usar la ecuación de gases ideales. Por ejemplo, yo podría aplicarla para el argón y decir que la presión parcial del argón, es decir, la presión que ejercería el argón si estuviera solo en este recipiente, con esa temperatura, va a ser igual a la cantidad de moles de argón por R por T dividido el volumen. ¿Por qué es así? Porque la ecuación de gases ideales es P por V igual a nRT. El volumen que está multiplicando la presión la puedo pasar dividiendo y me queda que la presión parcial del argón es igual al número de moles de argón por R por T sobre volumen. Es decir, si el argón estuviera solo en este recipiente con este volumen y esta temperatura,
Y esa cantidad de moles, porque está solo, digamos, el helio y el nitrógeno no están, esta sería la presión que ejerce solo. Ahora, si esta presión, yo hago lo mismo con el helio, y averiguo la presión parcial del helio con su número de moles, y averiguo la presión parcial del nitrógeno con su número de moles, y la sumo, encontraría la presión total. ¿Hay otra forma de sacar la presión total? Sí, yo en vez de trabajar uno por uno de estos componentes, podría trabajar con la presión total, y decir que la presión total de todo el recipiente va a ser igual al número de moles totales, es decir, a todos los moles que hay acá adentro, por R, por T, sobre el volumen total. ¿Por qué? Porque el volumen sigue siendo el mismo, la temperatura sigue siendo la misma. Lo único que estoy cambiando para obtener la presión digamos, la presión parcial o la presión total es la cantidad de moles. Si quiero la presión parcial del argón, uso los moles de argón. Quiero la presión parcial del helio, uso los moles de helio. Si quiero la presión parcial del nitrógeno, uso los moles de nitrógeno. Y si quiero la presión total, uso los moles de todos ellos. Es decir, los totales que son sumándolos a cada uno, a todos los componentes. Bien, acá ya pueden darse cuenta que hay una relación entre presión y número de moles. Y es bastante directa. Más número de moles, más presión. ¿Estamos de acuerdo?